Desde 1826 empezó a ser predicado en Inglaterra el mensaje del advenimiento, pero aquí el movimiento no tomó forma tan definida como en Norteamérica. No se enseñaba generalmente la fecha exacta del advenimiento, pero la gran verdad de la pronta venida de Cristo en poder y gloria era proclamada extensamente. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo vídeo. El escritor inglés Moran Brock dice que cerca de 700 ministros de la Iglesia anglicana predicaban este evangelio del reino. También se proclamaba en Gran Bretaña el mensaje que fijaba 1844 como la fecha de la venida del Señor. Circulaban profusamente las publicaciones adventistas procedentes de Estados Unidos y se reimprimían libros y periódicos en Inglaterra. Y en 1842, Robert Winter, súbdito inglés que había aceptado la fe adventista en Norteamérica, regresó a su país para anunciar la venida del Señor, y así el mensaje del juicio fue proclamado en varias partes de Inglaterra. En América del Sur, el jesuita español Lacunza, mientras residía en Chile, se abrió camino en las Escrituras y de ella recibió la verdad del inminente regreso de Cristo. Impelido a dar la advertencia, pero al mismo tiempo deseando librarse de la censura de Roma, publicó sus opiniones bajo el seudónimo de Rabí Ben Ezra, representándose como un judío convertido. Lacunza vivió en el siglo XVIII, pero no fue hasta 1825 que su libro fue traducido al inglés en Londres. Su publicación contribuyó a profundizar el interés que se estaba despertando en Inglaterra por el tema de la Segunda Venida. En Alemania, esta doctrina había sido enseñada en el siglo XVIII por Bengel, ministro de la Iglesia luterana. Al terminar su educación, Bengel se había dedicado al estudio de la teología. Como otros jóvenes de temperamento reflexivo, tuvo que luchar con dudas y dificultades de índole religiosa. Si bien sostenía los derechos y privilegios de la Iglesia, abogaba para que se concediera toda libertad razonable a los que se sentían constreñidos por motivos de conciencia a abandonar la Iglesia oficial. Mientras preparaba un sermón sobre Apocalipsis 21, la luz de la segunda venida de Cristo se hizo en la mente de Bengel. Las profecías del Apocalipsis se abrieron a su entendimiento como nunca antes. Desde entonces se dedicó al estudio de las profecías, especialmente las del Apocalipsis, y pronto llegó a creer que ellas señalaban la proximidad de la venida de Cristo. La fecha que él fijó para el segundo advenimiento no difería más que en muy pocos años de la que sostenía Miller. Los escritos de Bengel se propagaron por toda la cristiandad, y aun después de su muerte, el mensaje del advenimiento se oyó en Alemania al mismo tiempo que llamaba la atención en otros países. La luz brilló también en Francia y Suiza. En Ginebra, Gaussen predicó el mensaje de la segunda venida. Gaussen había conocido ese espíritu racionalista que saturaba toda Europa del siglo XVIII y principios del XIX, y cuando entró en el ministerio no solo ignoraba lo que era la fe verdadera, sino que se sentía inclinado al escepticismo. Después de haber leído la historia antigua de Rollin, su atención fue atraída al capítulo 2 de Daniel, y lo sorprendió la maravillosa exactitud con que se había cumplido la profecía. Al continuar sus investigaciones sobre las profecías, llegó a creer que la venida del Señor era inminente. Impresionado por la solemnidad e importancia de esta gran verdad, deseó presentarla a la gente, pero la creencia popular de que las profecías de Daniel son misterios y no pueden ser entendidas resultó un obstáculo serio en su camino. Al final resolvió empezar con los niños y esperar, por medio de ellos, interesar a los padres. El esfuerzo fue recompensado. Al dirigirse a los niños, las personas mayores venían a escuchar. Entre ellos había hombres de posición y saber, así como extranjeros y forasteros que estaban de paso en Ginebra, y así el mensaje fue llevado a otras partes. Aunque Gaussen era uno de los predicadores más distinguidos y amados en idioma francés, después de un tiempo fue suspendido del ministerio por el principal delito, al instruir a los jóvenes de haber usado la Biblia en lugar del catecismo de la Iglesia. Posteriormente, fue profesor en una escuela de teología, dirigiéndose a los niños e instruyéndolos en las Escrituras. El mensaje del advenimiento fue proclamado también en Escandinavia. Muchos fueron despertados de su negligente seguridad para confesar y abandonar sus pecados y buscar perdón en el nombre de Cristo. Pero el clero de la Iglesia oficial se opuso al movimiento, y debido a su influencia, algunos de los que predicaban el mensaje fueron encarcelados. En muchos lugares donde los predicadores de la pronta venida del Señor fueron silenciados así, Dios envió el mensaje de modo milagroso por medio de niños pequeños.
Como eran menores de edad, la ley del Estado no podía impedírselo y se les permitió hablar sin molestarlos. El movimiento cundió principalmente entre la clase más baja, y eran las humildes viviendas de los trabajadores donde la gente se reunía para oír la advertencia. Los mismos niños predicadores eran en su mayoría pobres jornaleros del campo. Algunos de ellos no tenían más de 6 u 8 años de edad, pero daban la advertencia del juicio con solemne poder y empleaban las palabras de las Escrituras: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Reprobaban los pecados de la gente, condenaban no solo la inmoralidad y el vicio, sino que también reprendían la mundanalidad y la apostasía. La gente oía temblando y muchos eran inducidos a investigar las Escrituras con un nuevo y profundo interés. Hasta los ministros de la Iglesia oficial se veían obligados a reconocer que la mano de Dios estaba en el movimiento. Era la voluntad de Dios que las nuevas de la venida del Salvador fuesen publicadas en los países escandinavos, y cuando las voces de sus siervos fueron silenciadas, Él puso su espíritu en los niños para que se pudiese realizar la obra. A Guillermo Miller y a sus colaboradores les fue encomendada la misión de predicar la advertencia en Norteamérica. Dicho país vino a ser el centro del gran movimiento adventista. Los escritos de Miller y de sus asociados se propagaron hasta en países lejanos. Por todas partes se predicaba el mensaje del Evangelio eterno: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. El testimonio de las profecías que parecían señalar la fecha de la venida de Cristo para la primavera de 1844 se arraigó profundamente en la mente de la gente. Muchos fueron convencidos de que los argumentos de los períodos proféticos eran correctos y sacrificaron el orgullo de la opinión propia y aceptaron gozosamente la verdad. Algunos ministros dejaron a un lado sus opiniones, los sentimientos sectarios y sus sueldos e iglesias. Sin embargo, fueron comparativamente pocos los ministros que aceptaron este mensaje, por eso su proclama fue confiada principalmente a laicos humildes. Aún así, el número de los obreros era pequeño comparado con la obra que debía realizarse. Pero a pesar de la oposición de Satanás, la obra prosiguió firmemente y la verdad del advenimiento fue aceptada por muchos miles. Como Juan el Bautista, el precursor de Cristo, los predicadores ponían el hacha a la raíz del árbol e instaban a todos a que llevasen frutos dignos de arrepentimiento. Sus llamados conmovedores contrastaban grandemente con las promesas de paz y seguridad que se oían desde los púlpitos populares, y dondequiera que se proclamaba el mensaje, conmovía a la gente. Personas que profesaban cierta religiosidad eran despertadas de su falsa seguridad. Muchos buscaban al Señor con arrepentimiento y humillación. El apego que por tanto tiempo se había dejado sentir por las cosas terrenales ahora se fijaba en las cosas del cielo, y con corazones ablandados y subyugados se unían para exclamar: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Los pecadores preguntaban llorando: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Todos los que encontraban paz en Cristo ansiaban ver a otros participar de la misma bendición. Los corazones de los padres se volvían hacia sus hijos, y los corazones de los hijos hacia sus padres. Se hacían sentidas confesiones y los miembros de la familia trabajaban por la salvación de los más cercanos y más queridos. Muchos pasaban toda la noche en oración para tener la seguridad de que sus propios pecados eran perdonados. Todas las clases de la sociedad se agolpaban en las reuniones de los adventistas. Ricos y pobres ansiaban por diversas razones oír ellos mismos la doctrina del segundo advenimiento, y cada día muchas personas eran añadidas al número de creyentes. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.